Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Cuando llegamos a la vida adulta, empezamos a darnos cuenta de que ciertas reacciones, miedos o patrones no nacieron aquí, sino mucho antes. Hay heridas de la infancia que se quedaron guardadas en rincones profundos del corazón, palabras que nos marcaron, ausencias que dolieron, expectativas que nunca pudimos cumplir, comparaciones que nos hicieron sentir insuficientes o silencios que nos enseñaron a no expresar lo que sentíamos. Y aunque crecimos, esas heridas no desaparecieron por arte de magia, simplemente aprendimos a convivir con ellas. En esta reflexión, quiero que hablemos claramente, reconociendo que todos llevamos algo de nuestra historia temprana a la vida adulta y que no es señal de debilidad admitirlo, sino de valentía. Lo hermoso y a la vez desafiante es que sanar esas heridas no significa borrar el pasado, sino mirarlo con nuevos ojos. A veces evitamos recordar porque creemos que hacerlo nos hará más daño, pero la verdad es que muchas de nuestras luchas actuales tienen raíces que necesitan ser vistas, comprendidas y tratadas con ternura. Sanar implica reconocer que el niño que fuimos hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, que no era responsable de lo que no entendía y que merece compasión, no juicio. Y aunque el proceso puede ser incómodo, también es profundamente liberador, porque cuando empezamos a sanar, dejamos de reaccionar desde el dolor y comenzamos a vivir desde la conciencia, desde la paz y de la libertad interior. Por eso, este episodio es una invitación a caminar hacia adentro con suavidad, sin prisa y sin miedo, a permitir que Dios ilumine esos lugares que hemos mantenido cerrados por años, no para exponernos, sino para restaurarnos. Vamos a hablar de cómo identificar esas heridas, cómo dejar de repetir patrones que nos lastiman, cómo reconciliarnos con nuestra historia y cómo permitir que la gracia transforme lo que creíamos imposible de sanar, porque aunque las heridas de la infancia hayan marcado parte de nuestro camino, no tienen por qué definir nuestro destino. Hay esperanza, hay restauración y hay un futuro donde podemos vivir más ligeros, más conscientes y más libres. Hay momentos en la vida adulta en los que sin buscarlo nos descubrimos reaccionando de maneras que no entendemos del todo. Nos duele más de lo esperado una palabra, nos cuesta confiar incluso cuando no hay razón para desconfiar, o sentimos un miedo profundo ante situaciones que no deberían asustarnos tanto. Y cuando nos detenemos a mirar con honestidad, nos damos cuenta de que esas reacciones no nacieron hoy, sino hace muchos años, en una etapa donde éramos pequeñas o pequeños, vulnerables y dependíamos completamente del amor, la validación y la presencia de otros. Las heridas de la infancia no desaparecen solo porque crecemos. Muchas veces se esconden, se silencian, se disfrazan, pero siguen ahí, esperando ser atendidas con la ternura que nunca recibieron. Lo difícil es que como adultos solemos exigirnos ser fuertes, maduros, autosuficientes. Creemos que ya deberíamos haber superado eso, que eso fue hace mucho tiempo, que ya no debería afectarnos. Pero el corazón
no funciona con calendarios. Lo que no sanó en su momento se manifiesta después y no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Todos llevamos marcas de nuestra historia temprana, palabras que nos hirieron, ausencias que nos dolieron, expectativas que nunca pudimos cumplir, comparaciones que nos hicieron sentir insuficientes. Y aunque crecimos, esas heridas siguen influyendo en cómo amamos, cómo confiamos, cómo nos relacionamos y cómo nos vemos a nosotros mismos. La palabra nos recuerda que Dios conoce cada rincón de nuestra historia, incluso esos que nosotros mismos hemos tratado de olvidar. El libro de Salmos, número 34, versículo 18, nos menciona: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no solo habla de consuelo, sino de cercanía. Dios no se aleja de nuestras heridas, se acerca. Él no nos pide que las escondamos, sino que se las entreguemos. Y cuando entendemos que no tenemos que sanar solos, algo dentro de nosotros empieza a descansar. A veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones que aprendimos de niños. Evitamos el conflicto porque crecimos en un ambiente donde expresar emociones era peligroso. Buscamos aprobación constante porque de pequeños solo recibíamos amor cuando cumplíamos expectativas. Nos volvemos perfeccionistas porque aprendimos que equivocarse era imperdonable, o nos cuesta poner límites porque crecimos creyendo que decir no era ser egoístas. Y aunque estos patrones nos ayudaron a sobrevivir en la infancia, en la vida adulta se convierten en cadenas que nos impiden vivir con libertad. Sanar las heridas de la infancia no significa culpar a nuestros padres o a quienes nos rodearon. Significa reconocer que hubo cosas que nos marcaron, que nos dolieron, que nos moldearon de maneras que hoy necesitamos revisar. La sanación no es un juicio hacia el pasado, sino un acto de amor hacia el presente. Es mirar con honestidad lo que nos formó, no para quedarnos atrapados ahí, sino para entender por qué somos como somos y cómo podemos avanzar con más conciencia y compasión. La palabra también nos recuerda que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso aquellas que parecen demasiado rotas. El libro de Isaías, número 43, versículo 19, dice: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y a veces esa cosa nueva no es un cambio externo, sino una restauración interna, un corazón que empieza a sanar, una identidad que empieza a fortalecerse, una historia que empieza a resignificarse desde el amor y no desde el dolor. Muchas veces evitamos mirar hacia atrás porque creemos que recordar nos hará daño, pero la verdad es que lo que no se mira se repite. Lo que no se reconoce se filtra en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestra manera de amarnos. Sanar implica tener el valor de abrir esas puertas internas con suavidad, sin prisa, sin exigencias. Implica permitirnos sentir lo que no pudimos sentir cuando éramos niños, porque entonces no teníamos las herramientas para hacerlo. En la vida adulta, sanar también significa aprender a hablarnos con ternura. Muchas de nuestras heridas nacieron de palabras duras, críticas constantes o silencios que nos hicieron sentir invisibles, y sin darnos cuenta, repetimos esas voces dentro de nosotros, nos exigimos demasiado, nos castigamos por errores pequeños
nos llamamos incapaces, torpes o insuficientes, pero la sanación comienza cuando cambiamos ese diálogo interno por uno más compasivo, más humano y más real. La palabra nos recuerda que Dios no nos mira con dureza, sino con compasión. El Salmo 103, versículo 13, nos recuerda: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y cuando entendemos que Dios nos mira con ternura, empezamos a mirarnos a nosotros mismos con esa misma ternura. Empezamos a sanar desde un lugar de amor, no de juicio. También es importante reconocer que sanar no es lineal. Habrá días en los que nos sintamos fuertes y otros en los que parezca que retrocedemos. Habrá momentos de claridad y otros de confusión, y está bien, porque sanar no es llegar a un punto perfecto, es caminar con más conciencia, con más libertad, con más amor hacia nosotras mismas o mismos, sin compararnos con nadie, porque es permitirnos avanzar a nuestro propio ritmo. Las heridas de la infancia también afectan la manera en que nos relacionamos. A veces buscamos en otros lo que no recibimos de pequeños: validación, seguridad, afecto, reconocimiento. Y aunque es natural desear ser amados, también es importante aprender a no poner sobre otros la responsabilidad de llenar vacíos que solo pueden sanarse desde adentro. La sanación nos enseña a amar sin depender, a acompañar sin perder nuestra identidad y a recibir sin miedo. La palabra nos recuerda que Dios es nuestro sanador. El libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17 dice: porque yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Y aunque este proceso no siempre es rápido, sí es profundo. Dios no sana superficialmente, Él sana desde la raíz, desde lo que nadie ve, desde lo que duele en silencio. Sanar también implica aprender a poner límites. Muchos crecimos creyendo que decir no era ser egoístas, que expresar necesidades era molesto o que pedir ayuda era señal de debilidad. Pero poner límites es un acto de amor propio, es reconocer que nuestra paz, nuestro tiempo y nuestra energía también importan. Y cuando aprendemos a poner límites, dejamos de repetir patrones de abuso, de desgaste o de complacencia excesiva. Otra parte importante de la sanación es aprender a sentir. Muchos de nosotros crecimos en ambientes donde las emociones no eran bienvenidas. No llores, no exageres, no hagas drama, y como adultos nos cuesta identificar lo que sentimos, expresarlo o incluso permitirnos sentirlo, pero las emociones no desaparecen porque las ignoremos, se acumulan, y ello implica darles espacio, escucharlas, entender qué nos quieren decir. La palabra nos recuerda que Dios nos da un corazón nuevo. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos asegura: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese corazón nuevo no es uno sin cicatrices, sino uno que aprendió a sanar, a sentir, a amar de manera más libre y consciente. También es necesario reconocer que sanar no significa olvidar. No se trata de borrar el pasado, sino de resignificarlo, de entender que lo que vivimos nos marcó, pero no nos define, que podemos honrar nuestra historia sin quedar atrapados en ella, que podemos mirar atrás sin dolor, con gratitud por lo que aprendimos
y con compasión por quienes fuimos. Sanar las heridas de la infancia también nos invita a reconciliarnos con quien éramos de pequeños. Ese niño o niña que fuiste merece ser visto, escuchado, abrazado. Merece que hoy como adulto lo tomes de la mano y le digas, no fue tu culpa, hiciste lo mejor que pudiste, mereces amor, aquí estoy contigo. Esa reconciliación interna es uno de los actos más poderosos de sanación. La palabra nos recuerda que Dios restaura lo que parecía perdido. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 nos dice, yo restituiré los años que comió la oruga. Y aunque este versículo habla de restauración material, también refleja una verdad espiritual. Dios puede restaurar años de dolor emocional, años de heridas no atendidas, años de silencio que pesaron demasiado. Hoy quiero invitarte a mirar tu historia con ternura, a reconocer que aunque hubo heridas, también hubo fuerza, que aunque hubo dolor, también hubo resiliencia, que aunque hubo silencios, también hubo esperanza. Tu historia no está rota, está en proceso de ser restaurada. Y ese proceso es sagrado, profundo y digno de ser vivido con paciencia y amor. Así que mientras avanzamos en este episodio, quiero que recuerdes esto. Las heridas de la infancia pueden haber marcado parte de tu camino, pero no determinan tu destino. Hay sanación, hay restauración, hay libertad. Y aunque el proceso sea profundo y a veces doloroso, también es hermoso porque te está llevando a convertirte en la persona que siempre fuiste llamada a ser. Dios no te dejó sola o solo en este proceso. Él camina contigo, te sostiene, te guía y te recuerda que tu historia está siendo aún escrita con amor. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, reconociendo que hay partes de nuestra historia que todavía duelen, recuerdos que no hemos sabido cómo manejar y heridas que aunque nacieron hace muchos años, siguen afectando nuestra vida adulta. A veces nos cuesta aceptar que aquello que vivimos de niños dejó marcas profundas y aún así aquí estamos trabajando. Estamos buscando tu luz, tu abrazo y tu guía. Te pedimos que nos acompañes mientras miramos esos rincones internos que hemos olvidado por tanto tiempo, no para exponernos al dolor, sino para mostrarnos que no tenemos que cargar solos con lo que nos lastimó. Padre, te entregamos esas heridas que no supimos nombrar, esas emociones que aprendimos a esconder, esas carencias que tratamos de ignorar. Tú conoces cada detalle de nuestra historia, incluso aquellos que nosotros mismos hemos olvidado o hemos preferido callar. Te pedimos que sanes lo que se quebró dentro de nosotros, que restaures lo que se perdió y que nos enseñes a hablarnos con ternura que nunca recibimos. Danos valentía para enfrentar lo que duele, paciencia para caminar este proceso y compasión para abrazar ese niño interior que aún necesita ser visto, amado y escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.